Me enganchó el Real Madrid a estar con uno mismo, a vivir situaciones a veces de peligro. Mi cuerpo todavía tenía gasolina, ¿no? Si nombramos a un jugador que yo creo que es un icono, evidentemente, en el mundo, pero en España, por supuesto, que es Rafa Nadal, por muy buen tirador que tú seas, si en tu vida no estás bien, cambié mi rol, sino que cambié mi mentalidad, cambié mi manera de verme a mí mismo. Yo hubiera tenido ese tipo de figura que me hubiera podido acompañar, hubiera sido infinitamente mejor jugador. Muy buenas a todos, nos habéis echado de menos, ¿verdad? Bienvenidos a la segunda temporada de Desde la Base, by Cesur, vuestro podcast favorito. Hoy tenemos a un invitado espectacular en el que hablaremos sobre la psicología deportiva. En esta nueva temporada, por supuesto, queremos agradecer a Cesur Formación, nuestro centro de formación profesional favorito y sponsor principal. Como ya sabéis, mi nombre es Antonio y comienza el primer episodio de la segunda temporada de Desde la Base, by Cesur. Pues vamos directamente con lo que nos gusta. Para nosotros es un privilegio y un placer enorme tener en nuestra base a Ismael Santos. Buenas tardes. Hoy comenzamos la segunda temporada contigo. Yo creo que es un buen invitado, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo va la entrevista. Lo primero, muchísimas gracias por vuestra invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla. Bueno, hoy tenemos a Ismael Santos, exjugador profesional del Real Madrid, entre otros equipos, campeón de ACB, Euroliga, Copa España, Copa Italia y Recopa, si no estoy mal. Y bueno, después de retirarte has hecho un montón de cosas. Alpinismo, ahora con la psicología, mindfulness, has hecho de todo, macho. Y bueno, si me he dejado algo, no sé si me he dejado algo. No, sí, a grandes rasgos, digamos que eso, y acompañado de muchos viajes, pero seguro, sí. Has tenido viajes, seguro, vamos. Sí, yo creo que he nacido viajando. Desde que yo me acuerdo, más o menos, sobre todo desde que empecé a jugar con el primer equipo, con el equipo profesional del Real Madrid, pues que fue a los 16, 17. Pues a partir de ahí ya, por unos motivos o por otros, mi vida ha sido bastante viajera, sí. ¿Y cómo ha sido jugar en el Real Madrid? Porque, claro, fue un sueño para ti. Llegaste muy prontito, ¿no? Con 13 años, si no estoy mal, 13, 14. Sí. Pero debió ser un sueño jugar en el mejor club de prácticamente del mundo. Sí. De hecho, fue como la culminación de un sueño. Yo de pequeñito, por algún motivo, no me preguntes por qué, pues me enganchó el Real Madrid. Estoy hablando de finales de los años 70, cuando yo tenía como 6 años más o menos. Y bueno, pues tuve claro así desde esa tierna infancia que quería ser jugador del Real Madrid. Me inspiraba muchísimo lo que me transmitían esos jugadores que yo veía jugar. Quería como llegar algún día a poder también transmitir a las personas que me vieran, como en ese momento yo les veía a ellos, pues todas esas emociones que yo sentía, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí me puse a entrenar. Entonces, imagínate, para un niño de Orense, diciendo que quería ser jugador del Real Madrid, pues... No tardaste mucho, o sea, a los 6 lo pensaba y a los 13 estabas en Madrid, o sea que... Bueno, ya, pero ahí hubo un proceso, y en el proceso, pues, aparte de que se reían mucho, magia, ¿no? Se reían mucho de mí, ¿no? Pero bueno, yo creía ciegamente en ello y así me levantaba cada día con esa ilusión y bueno, pues la verdad es que me considero muy privilegiado, ¿no? Porque yo creo que eso pues probablemente le habrá pasado también a muchos niños en España o incluso en el mundo.
Y bueno, pues se cumplió. A los 13 años vine a Madrid, empecé a jugar en las categorías inferiores, pasando por todas, infantil, cadete, juvenil, junior. Y bueno, y luego pues empecé a entrenar con el primer equipo, luego debuté y luego pues de ahí al final en total estuve 14 años en el Real Madrid, o sea que... Se dice pronto. Que bueno, viéndolo ahora ya con bastante perspectiva, pues sí, una etapa muy, muy bonita. La verdad es que muy, muy bonita, con muchos buenos recuerdos. Aparte de lo que significa digamos, como el sueño en sí mismo de poder jugar en el Real Madrid y hacer aquello que te apasiona en el club, en el lugar que te apasiona. A nivel también personal, a nivel humano, son años de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, años muy importantes porque es la adolescencia, la juventud, ¿no? ¿Te mudaste solo o con la familia? No, mi familia se quedó en Galicia. O sea, que eso debió ser... Entonces... Una dura y bonita, ¿no? A la vez. ¿O la recuerdas solo bonita? No, la recuerdo bonita. O sea, cuando me llamaron diciéndome que además fue Clifford Luick, que en aquel entonces era el director de la cantera, pues yo tenía claro que quería venirme. Entonces, era tu sueño, ¿no? Desde pues pequeño. Bueno, dije, no sé lo que haréis vosotros, pero yo me voy a ir. O sea que no lo recuerdo como duro, ¿eh? O sea, no... Creo que en aquel momento podía muchísimo más la ilusión y la felicidad que cualquier otra emoción o sentimiento que pudiera estar de por medio, ¿no? Tengo mucha curiosidad porque, joder, ¿cómo pasas de jugar en el Real Madrid, en el mejor club del mundo? Sí. Bueno, en Italia ganas muchos títulos, ACB, Euroliga, Copas. ¿Cómo pasas de eso a decir el alpinismo? O sea, ¿cómo surge tu pasión por el alpinismo? Bueno, es una transición que tiene que ver con una retirada, digamos, no tan feliz o un dejar de jugar no tan... que digamos está en el otro punto a lo que fue el inicio, que fue cumplir un sueño y hacer aquello con lo que llevaba soñando desde pequeño, ¿no? Entonces, bueno... yo como me he movido siempre por el corazón y por los sueños, he sido siempre muy soñador y esto tiene sus pros y sus contras, pues dejé de jugar porque ya, digamos, como que mi corazón no latía de la misma manera, no sentía la misma motivación, sentía que no estaba como cumpliendo con mi propósito en la vida. Que sí lo había hecho durante muchos años, y en un ejercicio de honestidad conmigo mismo dije, pues mejor dejarlo, y aunque no tenía muy claro qué es lo que iba a hacer en la vida. Porque eso, el alpinismo vino después, quiero decir. Sí. Y entonces, bueno, pues dije, ok, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, ahí surge la montaña. Yo como estaba jugando en Italia, pues tuve la oportunidad de conocer la montaña, los Alpes, las Dolomitas, y también de la misma manera, no me preguntes por qué, pero lo mismo que el baloncesto me atrapó cuando era pequeño, el Real Madrid, la montaña me atrapó también de manera extraordinaria. La naturaleza, la belleza. Evidentemente la montaña conlleva también un elemento físico y mental también muy importante. Yo era todavía joven. Sigo siendo joven, pero no tan joven. Se te ve muy joven, ¿eh? Sí. Voy a hacerte así la pelota para que luego digas que ha estado bien la entrevista. No. Entonces, o sea, digamos como que mi cuerpo todavía tenía gasolina, ¿no? Sí. 31 años, ¿no? 32. Sí, 30 y 31 años. Bueno, la verdad es que la primera vez que fui tenía 29 años.
Pero luego ya cuando me dediqué más en serio tenía 31 cuando me retiré, ¿no? Claro. Entonces, sí, fue como amor a primera vista. Me hice como una pregunta, ¿esto tiene algo más que simplemente lo que veo? ¿No? La montaña tiene que tener un elemento que yo no podía ver, pero que intuía, ¿no? Más allá, repito, de lo que puede ser la belleza de un paisaje, ¿no? Sí. Y no me equivoqué. Realmente, si siempre digo que el deporte ha sido para mí una escuela de vida, que me ha enseñado mucho, la montaña sería como el máster y el doctorado. Entonces, he vivido experiencias de todo tipo increíbles y es algo que no cambiaría por nada. Y bueno, vamos un poco ya al tema de hoy, la psicología, porque me has dicho que estás prácticamente acabando, ¿no? Sí. En el cuarto año. Sí. ¿Cómo empezaste a ver que eso te llamaba también la atención? El Sí. mindfulness también, me comentaste ayer. Sí. A ver, eso llega o nace también de la época de la montaña. Es decir, cuando dejo de jugar, me voy a la montaña, comienza para mí una época mucho más reflexiva, introspectiva. Tiene mucho que ver, por ejemplo, la montaña, al menos a mí me ha llevado mucho a eso, a estar con uno mismo, a vivir situaciones a veces de peligro, a tener mucho tiempo de introspección. Siento que la naturaleza te ayuda a abrir tu mente y tu corazón. Al menos en mi caso, mucho más que en una ciudad, por ejemplo. En una ciudad tienes tantos estímulos, ¿no? Que no te da tiempo casi ni a pensar. Pero yo creo que es una cuestión realmente de la naturaleza. Sí. Y hay estudios, de hecho, que muestran, investigaciones, que muestran que las personas cuando estamos en contacto, no solo en contacto, sino en medio de la naturaleza y sobre todo de naturaleza salvaje, se activan, digamos, otras áreas cerebrales, percibimos de otra manera, y entonces todo eso nos ayuda a poder entrar en otro, digamos, estado mental, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, eso sucedió tal cual conmigo. Entonces yo durante mis viajes dentro de todo lo que es mi experiencia en la montaña, he viajado mucho por sitios de montaña, entre los cuales estaba, por ejemplo, Nepal o la India. Ahí descubrí la meditación en los monasterios y entonces, digamos que a partir de ahí empiezo también o continúo ese proceso personal y más introspectivo del cual te hablaba, lo cual me lleva a luego formarme, por ejemplo, como profesor de mindfulness a nivel profesional. Y luego eso me lleva, dentro de lo que es una de mis características, que es la curiosidad, ¿no? El querer saber, el querer aprender, el querer profundizar, me lleva a decir, necesito aprender, por ejemplo, más sobre psicología, sobre neurociencia, que me apasiona, para poder luego compartir con las personas con mayor profundidad, ¿no? Y con mayor rigor, ¿no? Y eso es lo que me lleva a querer empezar la carrera de psicología y que, como tú muy bien has dicho, pues estoy a punto de terminar. Y bueno, es ir como añadiendo pequeñas cosas en mi ilusión por ser la mejor versión de mí mismo, por poder dar lo mejor de mí mismo, por poder aportar lo mejor a la sociedad. En este caso, me apasiona el poder acompañar a las personas en sus procesos personales, procesos parecidos o distintos a los que yo he pasado, pero que todos tenemos y en los cuales todos necesitamos en algún momento acompañamiento. Y bueno, es como una responsabilidad también de poder formarme lo mejor posible para poder ofrecer el mejor servicio posible. ¿Cómo crees que es la psicología en el baloncesto? ¿Cómo afecta? ¿Cómo creo que es la psicología en el baloncesto? A ver, ¿cómo afecta? O sea, afectar 100%. Claro. O sea, si hablas del aspecto psicológico de un deportista, sí, va por ahí la pregunta. Sí.
Bueno, pues creo que el 100%. O sea, es decir, desde mi experiencia previa como jugador y desde mi experiencia ahora más, hablando como desde estos dos puntos de vista deportivo-psicológico, hay una parte de entrenamiento físico, hay una parte de entrenamiento técnico, estratégico. No sabría poner el porcentaje, pero sí creo 100% que si todo eso no está envuelto de una capacidad mental, emocional adecuada, si no hay un entrenamiento a nivel mental, a nivel emocional adecuado, diría que sirve para poco el entrenamiento técnico, físico, estratégico. Pero claro, tú cuando jugabas, psicológicamente realmente no se entrenaba como se hace ahora, a lo mejor, que es un poco más importante y yo creo que poco a poco se va adaptando, pero yo creo que cuando jugabas tú prácticamente erais robots, ¿no? O sea, cuando yo jugaba no existía. Claro, por eso, que para la gente erais robots. Sí, entonces era como pues, lo que te pasa, te aguantas y a tirar para adelante, ¿no? Pero te diría que en ese sentido la psicología deportiva es un terreno bastante virgen, ¿eh? Hay mucho por hacer. Creo que es un terreno además muy fértil. Hay muchísima necesidad. Pero yo no veo que realmente se tenga el impacto que debería de tener. Quizás últimamente... Estamos empezando ahora, yo creo, ¿no? Sí. Ha tenido bastante repercusión algunos deportistas muy conocidos con problemas mentales a nivel mental. Por ejemplo, ¿no? Simone Biles, Michael Phelps. Entonces, a partir de ahí se ha empezado a hablar. Pero no creo de verdad que ni de lejos se haga el trabajo que se debería de hacer. Se desconoce mucho del estrés a nivel mental, emocional, de las situaciones por las cuales pasan los deportistas, sobre todo a medida que vas subiendo de nivel. Y la verdad es que espero por el bien del deporte, por el bien de los deportistas, que haya profesionales que se formen bien y que puedan acompañarles, porque de verdad que es muy necesario. Y hablo no solo para que puedan rendir más, sino hablo desde el punto de vista humano. Hablando también de la mentalidad, ¿qué diferencias crees que hay entre la mentalidad de un buen jugador a una superestrella? Cuando hablas de mentalidad, ¿a qué te refieres exactamente? La mentalidad de un jugador psicológicamente, lo fuerte que está, cómo es él de cara dentro de la cancha. La mentalidad de fallo un tiro libre y no pasa nada, me olvido, sigo. Un buen jugador a lo mejor ya está pensando en falla el tiro, el siguiente me va a salir peor. Vale. Una superestrella a lo mejor puede decir fallo este triple, pero da igual porque el siguiente lo voy a meter. Vale. Te olvidas un poco de las situaciones del juego. Vale, ok. Vale, porque eso es un poco amplio, muy abierto, sí, ¿vale? Sí. O sea, es amplio. O sea, hablas de fortaleza mental, de resiliencia mental, de regulación emocional, de autoconfianza. Pues, a ver, conectando con lo que te decía antes, la diferencia, desde mi punto de vista, entre un jugador, vamos a hablar a nivel de rendimiento, sí, eso. En este caso. La diferencia entre un jugador, vamos a decir, un buen jugador, sí, o un gran jugador, o una superestrella, es todo eso. No creo realmente que haya diferencias, o las diferencias técnicas no son las que marcan esa diferencia luego de nivel o de estatus, por así decirlo. Lo que marca la diferencia es la manera en la cual tú afrontas, pero no diría los partidos o las competiciones, te diría el día a día. El jugador que tiene mentalidad, repitiendo tu concepto, sí, mentalidad de ser campeón, va a entrenar cada día con esa mentalidad, ¿no? No va a entrenar pensando que es un día más, que, bueno, no pasa nada si hoy entreno peor, o no pasa nada si fallo un tiro, sino que es una mentalidad de continua autoexigencia
de continuo querer mejorar, de continuo querer comprender en qué estoy fallando, qué necesito mejorar, cómo puedo mejorarlo y luego hacerlo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la generación de hábitos. Y eso es un tema mental. Es decir, la generación de hábitos es algo, por eso a todo el mundo le cuesta mucho cambiar o generar hábitos o crear un nuevo hábito. Porque es algo que sucede a nivel neuronal en el cerebro. Entonces, poco a poco, con cada acción que vas haciendo, con cada hábito que vas, mejor dicho, con cada acción que vas haciendo y vas repitiendo, poco a poco vas creando las condiciones para que puedas generar un nuevo hábito y una nueva manera de afrontar, por ejemplo, situaciones, ¿no? Entonces, eso se entrena, eso necesita ser entrenado, ¿no? ¿Crees que se entrena ahora mismo? ¿Crees que cada uno lo entrena personalmente, intenta...? Yo no creo que se entrene de manera consciente. Yo creo que hoy en día hay personas que tienen de manera innata esas capacidades o esas habilidades. Hay personas que no lo tienen, en este caso hablando de deportistas, y los que no lo tienen, pues como que creo que no saben muy bien cómo poder adquirir esos nuevos recursos, ¿no? Y los que lo tienen simplemente siguen haciendo algo que para ellos es normal, innato e instintivo, que les surge de manera natural, ¿no? Pero esto es entrenable y esto debería de estar presente, digamos, desde pequeñitos. Porque esto es lo que vas generando. Porque aquí ya vamos a algo que, y además fantástico en el espacio en el que estamos, cuando tú ves a un jugador a nivel profesional, es, digamos, una manifestación de lo que ha hecho durante muchos años. Esa estrella o ese superjugador o atleta, digamos que depende mucho de cómo haya hecho su proceso desde que es muy pequeño. ¿Por qué? De nuevo, porque es desde pequeño, desde donde generas hábitos. Claro. Y puedes generar hábitos positivos o puedes generar hábitos negativos. Entonces, por ejemplo, si nombramos a un jugador que yo creo que es un icono, evidentemente, en el mundo, pero en España, por supuesto, que es Rafa Nadal. Y Rafa Nadal, todo el mundo admira sobre todo lo que tú has dicho, su mentalidad, su capacidad de esforzarse, su resiliencia, su capacidad de no tirar nunca la toalla, de no dar un punto por perdido. Cuando tú estudias la vida de Rafa Nadal, yo he tenido la oportunidad de poder saber un poquito más de su vida, comprendes que eso se ha entrenado desde que era muy pequeño, porque su tío le ha entrenado, ¿vale? Entonces, el Rafa Nadal que todo el mundo admira es un Rafa Nadal que surge desde que tiene 4, 5, 6 añitos, desde que va implementando en su personalidad, no hablamos de técnica, y todo el mundo está de acuerdo que Rafa Nadal técnicamente no ha sido uno de los mejores. No es el mejor técnicamente, pero... Pero, sin embargo, ha sido capaz de ganarle muchas veces a jugadores que han sido extraordinariamente brillantes a nivel técnico. Entonces, ese es el ejemplo de cómo tú puedes ir generando esa mentalidad desde que eres pequeño. Eso no puedes generarlo a los 20 años, por ejemplo. Y no es una cuestión de que quieras o no quieras, es una cuestión fisiológica ya. ¿Y cómo se puede ayudar a estos jóvenes jugadores de baloncesto en formación en muchos clubes que no tienen en cuenta esto? Y creo que es importante desde pequeño saber muchas veces también manejar la ansiedad, la frustración, porque ahora estamos bien. Yo es que trabajo también en un cole y yo veo mucho el niño que no sabe generar, o sea, no sabe aguantar gestionar esa frustración. De decir, me han metido un gol en el recreo y me pongo a llorar. ¿Cómo crees que se puede gestionar eso? Yo lo veo claro, dándole mayor importancia a todo lo que tiene que ver... Porque no se le da ahora mismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver el aspecto mental, el aspecto emocional de la persona, es decir, ver a la persona, en este caso, si nos centramos en el deporte, pues ver a los deportistas de manera más integral, como no solamente como máquinas de rendimiento, es decir, entrena para tener un rendimiento, pero olvidándote de la parte humana.
Y dentro de lo que es la parte humana, hay una parte fundamental que es la parte mental y otra fundamental que es la parte emocional. Y para mí, ¿vale? Hay otra parte que todavía sería más profunda, que es una parte que tiene que ver con la parte espiritual de la persona. Cuando hablo de espiritualidad, hablo del propósito, del sentido, del significado, de por qué haces las cosas, de para qué haces las cosas, ¿no? No simplemente hacer las cosas porque me han dicho que tengo que hacerlo y yo entreno y hago esto porque quiero cumplir un objetivo. Ya está. Eso se asemeja más a ser un robot o ser un autómata. No tiene nada que ver con ser un ser humano, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que la psicología deportiva debe de cambiar rumbo. Mantener, sí, el foco en lo que es rendimiento, en lo que es motivación, ok, pero tiene que ampliar mucho más para poder cuidar esa parte, que es la parte que realmente hace que el deportista pueda rendir, en mi experiencia, más. Y lo que tú me decías tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, que eso no empiece cuando eres profesional, sino que eso empiece cuando tienes 6 años. Desde la base, ¿no? Claro. Como el nombre del podcast. Claro. Desde la base tú empiezas a formar a los niños y a las niñas. Eso es. Pero les empiezas a formar no solo técnicamente para que mejoren un gesto técnico y para que sean mejores jugadores, sino que tú les empiezas a educar y a enseñar cómo pueden llegar a ser mejor personas y cómo el rendimiento es una consecuencia de ser una mejor persona. ¿Qué consejo le darías a un entrenador de cantera para intentar comenzar ese proceso mental a formarles? Aunque a lo mejor no es su especialidad, porque al final es un entrenador que a lo mejor tendría que haber otra rama dentro de ese club que se encargase de eso. Pero ¿qué consejo le podrías dar? Para decir, ¿cómo trabajo con este jugador mentalmente? No es sencillo, porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de que un entrenador quizás tiene una formación más específica a nivel técnico, de conocimiento del juego, más enfocado al rendimiento, a cómo sacar el mayor rendimiento de los jugadores. Y aquí estamos hablando de cómo comprender en profundidad al ser humano, ¿no? En este caso, por ejemplo, a los niños o a las niñas. Comprender cuáles son sus necesidades, comprender cuáles son sus realidades, comprender que necesitan expresar sus emociones, comprender que hay días en los cuales no se le puede gritar o no se le puede exigir tanto, comprender que necesitan ser escuchados o ser escuchadas. Entonces eso necesitas ser muy consciente de ello. Necesitas, desde mi punto de vista, como salir de la óptica o tener la capacidad, imagínate como que tienes un zoom, ¿vale? Que puede mirar de manera más concreta y específica en un punto y que puede tener una panorámica mayor. La panorámica, evidentemente, es, imagínate, soy entrenador, tengo un equipo, quiero que el equipo rinda, quiero ganar, pero luego tengo distintos jugadores con distintas realidades, distintas personalidades, cada uno distinto, y necesito comprender que el mayor rendimiento a nivel individual y colectivo va a depender, y te lo digo honestamente, en un porcentaje, yo diría, mayor desde el punto de vista emocional, mental, que no del técnico. Entonces, para mí es como si yo no he hecho el curso de entrenador y no sé lo que estudian ni lo que aprenden. Pero desde mi punto de vista, o bien en ese curso de entrenador, el entrenador empieza a comprender eso y tiene una formación extra que él se busca, o bien en los clubs deben o deberían de empezar a comprender la importancia de esto que estamos hablando y tener psicólogos deportivos en los clubs que se ocupen de esto.
¿Crees que debería haber una rama específica de eso? Igual que hay un preparador físico para los niños, sin que duda. haya un psicólogo deportivo que puedas ir y contarle te ayude a mejorar. Sin duda. Y sería necesario que hubiera cursos de formación para los entrenadores que no van a ser psicólogos, pero que tuvieran unos mínimos y también la capacidad de poder primero comprender y luego compartir, ¿vale? Hay una idea quizás equivocada de que el psicólogo está solo cuando estás mal, cuando te pasa algo. Entonces, de ahí surge miedo, surge rechazo. La figura también social, ¿no? Sí, sobre todo social. Es decir, oye, yo voy al psicólogo y que no te digan... Sí, porque hay un estigma social con las enfermedades mentales y como que si yo me rompo una pierna, es normal que vaya al traumatólogo y que me opere y que me ponga clavos, ¿vale? O placas. Sí. Pero ya no se acepta tanto que si una persona tiene una depresión, es como que, uy, ¿no? Sí. Entonces hay un estigma social. Y eso ya es un concepto más amplio que deberíamos de como sociedad cambiar también eso. Pero a nivel deportivo, o sea, no tiene que pasarte nada, no tienes que tener ni siquiera un episodio de ansiedad o que te abrume nada en especial, sino que hay una parte que se llama psicoeducación y hay una parte que es preventiva también, ¿no? Sí. Entonces, eso es necesario. Es decir, los niños por sí mismos no saben regular sus emociones. Necesitan que alguien les enseñe. Eso es. Los niños necesitan conocer su cuerpo, necesitan conocer cómo funcionan, al igual que conocen, por ejemplo, cómo funcionan cosas a nivel de matemáticas, Eso es. de física, de química, de ciencias naturales, de literatura. Creo que sería bueno. Yo también lo pienso que... Es una manera de empezar a autoconocerse para poder autorregularse. Entonces, eso es lo que luego tú pones al servicio del equipo. No solo aprendiendo a tirar mejor, a pasar mejor, a driblar más rápido, sino a cómo autorregularte, cómo autoconocerte en un equipo, cómo saber relacionarte con los compañeros. Todo eso, al final, es más importante que el gesto técnico. Porque el gesto técnico está influenciado por tu estado anímico y por tu estado emocional. Por muy buen tirador que tú seas, si en tu vida no estás bien, da igual la técnica que tengas, vas a fallar. Porque no hay estabilidad emocional, por ejemplo, porque hay preocupación, porque no vas a descansar bien. Por ejemplo, porque no te vas a relacionar bien con tus compañeros. Y también a lo mejor estás en la cancha y estás pensando en el problema de... Efectivamente. No estás concentrado. Entonces, es crucial. Y repito, primero por el aspecto de salud del ser humano y de la persona. Y luego, porque si quieres que una persona rinda, primero tienes que cuidar ese aspecto. Bueno, volviendo un poco a ti, en clubes como, por ejemplo, el Real Madrid, la presión debe ser brutal. ¿Cómo la gestionabas tú? Pues, mira, creo que en este tema que tú estás diciendo, Sí. Las personas somos muy distintas. Sí, cada persona. ¿No? Entonces, en mi caso personal, yo nunca he tenido problemas con eso, pero porque yo empecé a hacer deporte desde muy pequeño. Mi primer deporte fue la natación. Sí. Tenía 5 años. Fui a campeonatos de Galicia cuando era muy pequeño, incluso campeonatos de España. Y luego llegué al Real Madrid. En el Real Madrid, cuando entras, incluso cuando eres muy joven, a los 13, 14 años, empiezas a habituarte a jugar con presión, porque siempre tienes que ganar. Claro. En el Real Madrid no puedes perder. Necesitas ganar siempre, sí, ¿no? Sí. No existe el, bueno, he jugado bien, ya, pero he perdido, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera te vas habituando a que la presión sea una compañera de vida, ¿no? Entrenando, jugando.
vas compitiendo, campeonatos de España. Y bueno, y luego repito, no es que todos los compañeros que he tenido hayan gestionado de igual manera, pero en mi caso, o sea, nunca he tenido problemas con que la presión fuera excesiva, ¿no? Personalmente, quizás porque a mí me ayudaba mucho el centrarme en entrenar más que nadie, en dar lo mejor de mí mismo en cada momento, en esforzarme lo más posible. Yo nunca he puesto el foco en los resultados, sino que he puesto siempre el foco en los entrenamientos, en la mejora diaria y en dar lo mejor de mí mismo. Y no lo hacía porque así tenía una excusa, es decir, bueno, pues si no juego bien, sino porque a mí siempre me ha funcionado y porque de hecho es en lo que creo. Yo creo que el rendimiento es una consecuencia de. Y la presión creo que viene por pensar demasiado en el futuro. ¿Qué es lo que puede suceder? Sí. Pero si te centras en lo que estás haciendo, y lo que estás haciendo es que tienes que entrenar y que lo que tienes que hacer, tienes que dar lo mejor de ti, como consecuencia dejas de pensar en lo que puede suceder y simplemente te centras en lo que vas haciendo. Y si eso lo vas manteniendo, a mí personalmente me funcionaba. ¿Y qué estrategias crees que pueden seguir la gente hoy en día, los jugadores profesionales hoy en día, para manejar esa presión? Porque tú manejas esta estrategia de no pensar mucho en el futuro y pensar más en el presente y en qué puedo hacer ahora. Uh-huh. ¿Esa es una estrategia que podrías dar o crees que hay alguna más también? O sea, la estrategia de estar lo más presente posible es una estrategia que creo que siempre va a funcionar. Episodios de ansiedad, sobre todo el verte abrumado por todas las expectativas quizás que se generan alrededor tuyo, presión por tener que obtener ciertos resultados. Todo eso siempre es futuro. Sin embargo, si tú logras llevar la atención a lo que estás haciendo, preocuparte de aquello que es inmediato, es decir, hoy tengo un entrenamiento, ¿qué es lo que puedo hacer en el entrenamiento de hoy? Y así, continuamente. Y si te vas logrando dar cuenta cuando quizás, porque es inevitable de vez en cuando que se te vaya un poco ya, pero y si pierdo, y la final y todo eso, ir entrenando esa capacidad, y eso también es entrenable, de poder ir volviendo siempre a lo que se llama el momento presente, en este caso al entrenamiento, al día a día, y sobre todo a lo que puedes ir haciendo continuamente, a lo que depende de ti. La sugerencia es siempre a un deportista que se centre en aquello que puede controlar, no en aquello que se escapa de su control. Aquello que se escapa de tu control es lo que te produce ansiedad, porque no lo puedes controlar. Sin embargo, cuando pones la atención en aquello que sí depende de ti, y eso es lo que puedes trabajar, entrenar, hacer, entonces de esa manera siempre vas a poder equilibrar. ¿Cómo afecta el miedo al fracaso en un jugador profesional? Mucho. Y el miedo al fracaso tiene que ver con el futuro. Uno realmente es generar un escenario que no es real. Y es generar un escenario mental. Simplemente tú empiezas a pensar, ¿y si pasa esto? Y a partir de ahí puedes generar una película entera, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si como pierda la final? Efectivamente. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con el equipo? Efectivamente. Entonces, de ahí la importancia, y eso es puramente entrenamiento mental. Cuando hablamos de entrenamiento mental, una de las actividades, de los ejercicios, de las prácticas que se deben de hacer, es el poder entrenar a tu mente para que pueda volver continuamente y salir de esos escenarios que se pueda ir en un momento al futuro, pero digas, estamos aquí en el presente, voy a controlar esto, que es lo que puedo. Y poder tener recursos para poder salir de pensamientos negativos, creencias que se llaman distorsionadas, es decir, lo que estamos hablando, de repente empiezo a generar un tipo de pensamiento porque empiezo a ver que una situación puede ser de una determinada manera. Y si estuviéramos como en esta entrevista que haces corte o en una película y te dicen,
a ver, corta, para con esa toma. Te das cuenta de que no es real, de que es simplemente algo que tú te estás creando. Ok, Tu mente está creando. necesitas herramientas, recursos, habilidades para poder darte cuenta y para poder parar todo ese tipo de mecanismos mentales. También otro tema importante, las lesiones. Como un jugador profesional, ya no profesional, un jugador de formación, un jugador en general, ¿cómo puede afectar una lesión? ¿Cómo conseguir que esa mentalidad de la que hablábamos siga siendo fuerte y siga creyendo? Tengo 6 meses de recuperación, por ejemplo, es decir, sigo enfocado en mi objetivo, en mi sueño, en lo que yo quiero. Pues, a ver, el tema de las lesiones es un tema muy importante. Es el mayor miedo, yo creo, de un deportista, el lesionarse. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, hay como, yo veo dos aspectos. Uno importante, el tener claro cuál es tu propósito. Es decir, cuando tienes una lesión, es un momento duro, difícil, en el cual tú puedes ver que quizás mi carrera se trunca, quizás no voy a poder lograr mi objetivo. Sobre todo en lesiones serias, puedes tener dudas de ¿voy a ser capaz de salir de aquí? ¿Cómo va a reaccionar mi cuerpo? Sí. Entonces necesitas un extra de fortaleza, extra de motivación para cada día. Imagínate que te operan, estás cojo y te ves muy mermado y cómo eso te empieza a afectar. Necesitas conectar con una motivación profunda. Eso es lo que yo llamo el propósito. No es simplemente ganar más dinero ni ser más famoso, sino tener un propósito más profundo. Es decir, quiero ser un ejemplo para las personas y por eso es importante haberlo trabajado antes para poder conectar con él. Porque además está demostrado que cuando tú tienes un propósito fuerte, eres más resiliente a la hora de poder recuperarte de situaciones adversas. Eso por una parte. Y por la otra parte, y quizás aquí necesitas acompañamiento, el que alguien te haga ver que es un periodo en el cual tú puedes aprender mucho. Es un periodo de crecimiento, es un periodo de autoconocimiento. Entonces no es un periodo perdido, sino que es un periodo que te puede ayudar a cambiar muchas cosas de ti mismo. Te puede ayudar a tener más perspectiva, te puede ayudar en líneas generales a crecer, lo cual te puede ayudar a ser un mejor jugador o un mejor atleta cuando luego vuelvas. Entonces, quizás esto no es obvio de ver para el deportista porque lo ve todo negro en ese momento y ahí sí necesitas acompañamiento. Y que alguien te pueda hacer ver de manera más amplia cómo esa situación te puede no solo no parar y perjudicar, sino ayudar y fortalecer. Antes hemos hablado de que la presión la manejabas bien, porque desde muy pequeño la has sentido y has podido manejarla, pero desde tu experiencia, ya para cerrar, ¿qué situaciones te costaban gestionar más a nivel mental cuando jugabas? ¿Qué situaciones me costaba a gestionar más a nivel mental? Pues sin duda una, creo que la única. Yo cambié mi manera de jugar. Cuando era más joven, digamos que era más ofensivo y más ofensivo. Llegaste y a luego, ser, una estrella defensiva. Sí, y luego cambié mi rol. Lo que pasa es que no solo cambié mi rol, sino que cambié mi mentalidad, cambié mi manera de verme a mí mismo. Y entonces perdí confianza, digamos, en mí mismo, en lo que durante un tiempo, mucho tiempo, hacía muy bien y luego dejé de hacerlo. Entonces me costaba gestionar el hecho, por ejemplo, de que me dejaran tirar y fallara, ¿vale? Entonces, creo que quizás eso ha sido la única cosa que me ha costado gestionar en mi carrera, sobre todo al final. Por el resto, nunca he tenido problemas, pero
estoy totalmente convencido, y de hecho esto yo lo he hablado con algún psicólogo, que si en aquel entonces yo hubiera tenido ese tipo de figura que me hubiera podido acompañar, hubiera sido infinitamente mejor jugador. Infinitamente. Porque En esa época no tenías... no tenía que ver, Claro. no tenía que ver con un aspecto técnico, Claro. ni con falta de trabajo, ni con falta de motivación, ni con nada. Era un aspecto mental, ¿no? Entonces, ahí yo, por ejemplo, veo, ¿no? en mi carrera, pero puedo ver en otros excompañeros desde otros puntos de vista, y a nivel general, creo que, sin exagerar, imagínate que, no sé, en una escala de 1 a 10, Sí. si un jugador está en un nivel 6-7, con un buen profesional a nivel psicológico, puedes fácilmente subir a 9-10. No sé si 10, pero subir mucho. Subir mucho. Sí, subir mucho exponencialmente en tu nivel. Porque realmente nuestra mente, que es capaz de lo mejor y de lo peor, nos puede hacer creer cosas que nos hacen hacer cosas extraordinarias y nos pueden hacer reducir nuestro potencial de una manera también extraordinaria. Claro. Entonces, es un trabajo que no solo debe de ser menospreciado e infravalorado, sino que se le debe de dar el protagonismo que realmente tiene. Y ahora ya, para cerrar el podcast, mi sección favorita, que son las preguntas cortas. Venga, vamos allá. Y tienen que ser también respuestas cortas. Venga, ¿vale? Respuestas cortas que son monosílabos, frases. Hombre, frases cortas, pensadas. Venga, vamos allá. Rápidamente. Allá. Venga. 3 referentes para ti en el mundo del deporte. 3 referentes. Van a ser cortas, pero no sé si cortas de tiempo. Déjame pensar, a ver. No puedes pensar mucho. No puedo pensar mucho. 3 referentes en el mundo del deporte. Se repiten mucho varios, no te quiero... Uy. Sí. Se ha dicho mucho. Uno que hemos hablado antes, Rafa Nadal, se ha dicho mucho. Pau Gasol. Yo, ¿sabes? O sea, discúlpame, o sea, es que mis referentes no puede ser que sea antinatural, pero no van por los títulos, por los resultados. Son más referentes a nivel de valores, a nivel de... Es que no me es sencillo ahora mismo. Bueno, si quieres pasamos a la siguiente, te dejo. Venga, vale, dámela. Si me sabes. Déjamela ahí en reposo. Venga. Un consejo para alguien que está empezando en el mundo del baloncesto. Que descubra su propósito lo antes posible. Es decir, ¿para qué hace lo que hace? Esta va a ser complicada de responder, ¿eh? A ver, ya me estás previniendo. A ver, dime. Psicología deportiva, jugador de baloncesto o alpinista. Tienes que elegir. Wow, pero esa pregunta no vale. Esa es demasiado difícil. Igual no puedes elegir. Esa es demasiado difícil. No podría... Son las 3... Es que es como una continuación de mi vida y de mí mismo. Las 3 cosas son tu vida, tus pasiones. Sí, no podría... O sea, una sin la otra me estarías como cortando trocitos de mí. El mejor jugador con el que has compartido vestuario. El mejor jugador con el que he compartido vestuario. Pues mira, aquí te podría decir a nivel técnico, pero no te voy a decir a nivel técnico. Te voy a decir a nivel personal. Ahora viene una pregunta personal. Primero, a nivel técnico, ¿quién...? Entonces me vas a hacer las dos. Claro, sí. Las tengo aquí apuntadas. Vale. A pues nivel mira, técnico que dijeras, le veías entrenar y decías, madre mía. Sabonis, Arvidas Sabonis. Y ahora, que el compañero con el que más congeniaste, a nivel personal, un amigo tuyo que dijeras... Bueno, yo tengo 2 grandes amigos de mi vida deportiva. Uno se llama José María Silva, el otro se llama José Lasa.
Pero el mejor compañero que he tenido, sin duda, Bueno, no pasa nada. Seguimos. cosas que pasan en el directo, Se han caído ha sido Javier García Coll. Yo creo que se han caído, yo sé por qué se han caído. Porque ahora te voy a decir top 3 mejores jugadores de la historia. Entonces, claro, Wow. justo Michael Jordan se cae Top 3 mejores jugadores de la historia. para ti. De baloncesto, ¿no? Personal, sí. Michael Jordan, Si es que al final... sin duda. Michael Jordan. Si no, Michael Jordan lo dejamos ahí O sea, yo pondría a Michael Jordan por encima. por encima de todo. Vale. Y luego ya... Sería como un podium, ¿no? Entonces Michael Jordan. O sea, luego están los mortales. O sea, Luego están los Michael Jordan y mortales, efectivamente. Si quieres te ayudo, te pongo también españoles, puedes meter, que te iba a preguntar antes, si los metes todos. O sea, yo pondría también, y he sido muy privilegiado de poder jugar con Sabonis, porque yo creo que Sabonis, sin sus lesiones, hubiera sido y pasado a la historia, ya la ha pasado, pero incluso en la NBA como uno de los mejores jugadores de la historia. Yo pondría a Sabas también. Y yo pondría a... Qué intriga. Yo pondría... Sí, es que rápido, ¿eh? Te tiene que venir a la cabeza, te tiene que venir. No, es que hay muchos. Hay muchos. Y mi baremo no es los títulos que han ganado, ni... Que es complicado, no está Yo no está fácil. pondría a Tony Kukoc. Un rasgo psicológico importante en el baloncesto. Primero que se te venga que digas, este rasgo hay que tenerlo sí o sí. La capacidad de poder focalizar tu atención. Y ya por último, un tema que se debería tratar en este podcast. Sí o sí, que digas este tema, que igual ya llevamos bastantes episodios, igual se ha tratado, pero bueno. ¿Uno solo? Uno que tú creas que digas, este se tiene que tratar sí o sí. Bueno, yo te diría dos, pero... Bueno, pues dos. A ver, Mejor. uno, la formación de los entrenadores de base, y otro, introducir la psicología deportiva desde la base. Parece dos buenos temas. Que los apunten por ahí, ¿vale? Tenerlos en mente. Y luego me queda la pregunta. Y ahora, bueno, sí, claro. ¿Cuál era ya se me ha olvidado. Ya fíjate. se me ha olvidado hasta a mí también. Ya se me ha olvidado. Ya iba a cerrar y ya he apagado hasta la tablet los referentes. Los referentes. Los referentes. Uy, madre mía. Si no esa pregunta, pues no la contestamos. Los referentes en el mundo del deporte, ¿no? Los referentes en el mundo del deporte. Ay. Pues mira, ahora pensando, y gracias por dejarme pensar, te voy a decir uno, al menos Vale, uno, se me perfecto. sale ahora uno, que además es gallego como yo, o soy gallego como él era, que tuve luego la oportunidad de conocer. Miguel Ángel, el que fue el portero del Real Madrid de fútbol durante muchos años, hablo de años 70, que era de Orense además como yo, que luego tuve la oportunidad de conocer porque él fue director durante muchos años de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, sí, y que desgraciadamente murió hace poco tiempo. Y él era un referente porque era uno de esos jugadores que yo veía jugar de cuando yo era pequeñito. Sí. Y él era un ejemplo de profesionalidad, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, que además de seriedad, y que luego lo logró como mantener en otros, o sea, en el ámbito de después del deporte, ¿no? Y que yo tuve pues la suerte y el privilegio de poder conocer. Pero mira, ahora mismo me ha venido él, su imagen, su figura, y te diría que él.
Y ahora ya para finalizar, vamos a firmar el balón Cesur, el balón de nuestro patrocinador. Ah, muy bien. Ya como ves, tiene aquí muchas firmas. Ah, perfecto. A ver, vamos a encontrar un espacio. Aquí hay. Ya cada vez está más complicado encontrar un espacio. Claro. Yo sé que lo estoy deseando, que lo diga. Pero este balón, es que siempre hago la misma broma. Sí, dime. Este balón en algún momento lo venderé cuando esté lleno de firmas. Ah, Aquí tendré un buen... bueno, pero tienes que decirle quién son las firmas, porque si no, no te lo van a comprar. Pues igual hay alguna que ya... Mira, Corbella aquí le tengo fácil, pero los demás... Ajá. Pues nada, has estado cómodo, ¿te ha gustado? ¿Todo bien? Sí, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias. Muy bien, me alegro. Muchas gracias de haber estado aquí. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Y nada, a vosotros, seguidnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.